Fue una historia difícil de creer si no me hubiera ocurrido a mí. Todo empezó cuando mi novio me propuso matrimonio. Fue el momento perfecto, una cena a la luz de las velas, un anillo en una caja preciosa y, por supuesto, le dije que sí. La alegría me embargó, y cuando llegó el momento de la despedida de soltera, quise celebrar este acontecimiento con mis amigas. Decidimos celebrarlo en nuestro bar favorito. Sonaba seguro, un par de cócteles, algo de baile, muchas risas. Pensé que pasaríamos una velada divertida y nos iríamos pronto a casa para estar preparadas para la boda al día siguiente. Pero la velada no salió como habíamos planeado. Empezó de forma bastante inocente. Pedimos champán para hacer el primer brindis por mi inminente boda. En el bar había música, la gente bailaba y todo parecía perfecto. Pero después de la primera copa de champán, recibimos una auténtica avalancha de brindis y cócteles. Nuestros amigos levantaron sus copas uno tras otro, pronunciando discursos cada vez más inspirados, y cada nuevo brindis iba acompañado de otro capricho del camarero, que parecía haber decidido contribuir a nuestra diversión. En algún momento, todo empezó a desdibujarse ante nuestros ojos. Estábamos bailando, riendo a carcajadas y cantando karaoke, no recuerdo exactamente, pero puede que incluso intentara imitar a Britney Spears en el escenario. Definitivamente recuerdo que en un momento dado nos hicimos selfies con el camarero, y pensé que había sido la mejor noche de mi vida. Cuando por fin nos fuimos a casa, apenas me tenía en pie. Me esperaba la mañana de la boda, pero ¿quién piensa en eso cuando hay tanta diversión alrededor? Así que cuando me desperté, la horrible resaca no me sorprendió en absoluto. Me dolía la cabeza y tenía calambres en el estómago, pero sabía que tenía una boda para la que prepararme. Me puse el vestido de novia, me dirigí al coche y entré en el garaje. En cuanto me puse al volante, me invadió una oleada de pánico. Tenía por delante el día más importante de mi vida y me sentía fatal. Intenté aguantar, pero todo a mi alrededor parecía irreal, y en un momento dado no tuve tiempo de frenar en los semáforos. Mi coche chocó contra el BMW blanco que tenía delante. Por un momento, el mundo se detuvo. Me senté al volante, sintiendo que el terror me invadía. Entonces se abrió la puerta del BMW y salió un hombre. Estaba claramente furioso, y pude entenderle. Se acercó a mi coche y empezó a gritar. Intenté decir algo, pero la excitación y la resaca me provocaron náuseas. Al momento siguiente vomité justo encima de él y todo me dio un vuelco. Sentí que me abandonaban las fuerzas y me desmayé. Cuando me desperté, me di cuenta de que estaba en un coche de policía. Todavía tenía la cabeza rota y me sentía peor que nunca. Tenía frío y miedo, mis pensamientos eran confusos y el policía que estaba a mi lado escribía algo en su cuaderno con aspecto cansado. Intenté entender lo que pasaba, pero todo me parecía irreal. El pánico se apoderaba de mí. Me di cuenta de que el día de mi boda se había convertido en una pesadilla. De repente se abrió la puerta del coche de policía y vi a mi prometido. Enseguida me di cuenta de que estaba furioso. Tenía la cara roja de rabia y, en cuanto abrió la puerta, empezó a gritarme. Las palabras me llegaron como golpes. Me acusó de haberlo estropeado todo, de que se suponía que era el día más feliz de nuestras vidas y yo había conseguido arruinarlo. Al principio intenté calmarle, explicarle que me sentía fatal, que me partía la cabeza, pero no me escuchó. No me dejaba decir ni una palabra, sus gritos eran cada vez más fuertes, y yo sentía que me hundía cada vez más en un estado de desesperación absoluta. La cabeza me palpitaba de dolor y su voz parecía un zumbido sordo que agravaba aún más mi dolor. Llegó un momento en que no pude soportarlo más. Era demasiado, el ruido, el dolor, la constatación de que el día de mi boda se había desbaratado por completo. Le miré con dolorosa determinación y le mandé a la mierda. Que cogiera su anillo y saliera de mi vida. Me quité el anillo del dedo y, sin pensarlo, se lo lancé a la cara. Se quedó inmóvil un momento, como si no pudiera creer lo que veía. Vi cómo su rostro pasaba de la furia al asombro y luego a una extraña frialdad. Recogió el anillo en silencio y, tras lanzarme algo brusco y corto, dio un portazo tan fuerte que me zumbaron los oídos. Me quedé sola, con la sensación de que todo se había derrumbado en un instante. La boda se había cancelado. Mis sueños de una vida feliz con ese hombre se habían hecho añicos y no sabía qué hacer a continuación.
El policía, al parecer consciente de lo que estaba pasando, dejó de hacer preguntas y se limitó a decirme que tenía que firmar unos documentos. Firmé a máquina todo lo que me entregó, sin entrar realmente en lo esencial. Mi mente estaba nublada, todo a mi alrededor parecía irreal. Cuando salí de la comisaría, aún vestida de novia, me sentí como en una película en la que todo había salido mal. Me quedé en la calle, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Mis amigas ya sabían lo que había pasado y una de ellas vino a recogerme. Fuimos a su piso en silencio, y el resto del día me quedé allí sentada, con la mirada fija en un punto, intentando comprender cómo todo había salido tan mal tan rápido. Fue doloroso, embarazoso y humillante. Me avergonzaba cómo habían salido las cosas y haber perdido el control de la situación. Pero al mismo tiempo, en algún lugar de mi interior, sentí un extraño alivio. Tal vez esta boda no era realmente lo que necesitaba. Tal vez el hombre que acababa de dejarme por la policía no era el hombre con el que estaba destinada a pasar mi vida. Pero en ese momento, no podía pensar en ello con claridad. Habían pasado unas semanas desde aquel horrible incidente y necesitaba sacar mis cosas del piso que compartíamos con mi ex prometido. Estaba nerviosa, imaginando cómo iría. Sinceramente, solo quería que acabara cuanto antes. Habíamos acordado que no estaría en casa cuando yo llegara, y esperaba poder recoger mis cosas tranquilamente e irme sin acordarme de lo que podría haber sido. Al acercarme a su casa, me di cuenta enseguida de que había cumplido su palabra. Sus cosas, cuidadosamente apiladas en cajas, estaban en el rellano delante de la puerta. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Suspirando, empecé a llevar las cajas hasta el ascensor. Pulsé el botón del panel y esperé a que se abrieran las puertas. En cuanto se abrieron, me quedé paralizado. En el ascensor estaba el mismo hombre del BMW blanco con el que había chocado el día de mi boda fallida. Se me encogió el corazón y se me llenó la cara de color. No podía creer lo que veía. Me miró con una expresión de sorpresa en la que se leía claramente aversión. Supe inmediatamente que me había reconocido. Me miró a la cara y luego a las cajas. «Otra vez tú», dijo entrecerrando los ojos. «¿Vas a volver a estropearme los zapatos?» Sentí que me invadían la vergüenza y el bochorno. La situación parecía completamente irreal, como si fuera una broma cruel del destino. No murmuré, tratando de encontrar alguna excusa. «Siento lo del otro día». Fue horrible. Se quedó callado un momento, estudiándome con cierta cautela. Entonces, inesperadamente, su rostro se suavizó un poco. Obviamente, estaba evaluando la sinceridad de mis disculpas. «Veo que algo salió mal con la boda», dijo, señalando mis cosas con la cabeza. Asentí, incapaz de encontrar las palabras. La vergüenza, el resentimiento y el bochorno me abrumaban y no sabía qué decir. Pero, al mismo tiempo, intuí que tal vez él no fuera tan indiferente a lo que me ocurría. Sonrió de repente y algo parecido a la compasión brilló en sus ojos. «Mira, si quieres podemos ir a tomar un café. Creo que tenemos mucho de qué hablar después de todo esto», sugirió con una leve sonrisa. Su oferta me cogió por sorpresa. No esperaba que reaccionara así, pero había algo cálido en su tono que me hizo aceptar. Fuimos a la cafetería más cercana. La conversación fue incómoda al principio, pero poco a poco nos fuimos sintiendo más a gusto. Michael, que así se llamaba, no era tan duro y brusco como yo había pensado al principio. Al contrario, era un hombre ingenioso y simpático, capaz de mantener una conversación y de hacernos reír incluso cuando resultaba incómodo. Mientras hablábamos, empecé a darme cuenta de que aquel incidente en la carretera no había sido solo un ridículo error, sino quizá el principio de algo importante. Michael era alguien que no me juzgaba por la primera impresión, y eso me sorprendió y me emocionó. Intercambiamos números de teléfono y sentí que nuestra historia, que había empezado de forma tan extraña e incómoda, podía continuar a otro nivel. Cuando llegué a casa, no podía dejar de pensar en Michael. El día, que había empezado con la expectativa de un encuentro incómodo con mi ex prometido, terminó de una manera completamente diferente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí la ilusión de algo bueno. Tal vez todo ocurriera realmente por una razón, y me esperaba algo increíble. Mi relación con Michael fue evolucionando poco a poco. Tras aquel encuentro fortuito en el ascensor y la cena posterior, empezamos a pasar más tiempo juntos.
Al principio eran paseos inocentes y largas conversaciones, pero a medida que pasaba el tiempo, ambos empezamos a darnos cuenta de que entre nosotros había algo más que una simple amistad. Una noche, mientras estábamos sentados en su piso después de cenar, charlando de cosas sin importancia, Michael preguntó de repente: ¿has pensado alguna vez en lo raro que ha resultado todo esto? Me refiero a cómo nos conocimos. Me quedé paralizada un momento, recordando el día en que me estrellé contra su BMW y todos los acontecimientos que siguieron. Sentí una punzada dentro de mí, era el principio de nuestra amistad, pero aún no había sido capaz de decirle la verdad. Sí, comencé en voz baja, tratando de encontrar las palabras. No es una historia que cuente a menudo, pero creo que tienes derecho a saberla. Michael asintió con la cabeza, sonriendo ligeramente, pero había curiosidad en sus ojos. Suspiré y empecé la historia. El día que choqué con tu coche, iba de camino a mi boda. Pero, tenía resaca, y no era el mejor momento de mi vida, por no decir otro. Mis amigas y yo habíamos tenido una despedida de soltera tan divertida que apenas podía mantenerme en pie a la mañana siguiente. De hecho, mi estado de ánimo era terrible. No me tranquilicé y, ya sabes lo que pasó después. Michael me escuchó atentamente, sin interrumpirme. Le conté cómo la boda se había ido al traste, cómo mi prometido había cogido una rabieta y cómo había cortado todos los lazos con él, desesperada. Me dio vergüenza contárselo, pero al mismo tiempo me sentí aliviada. Fue un paso importante abrirle esa parte de mi vida. Estaba tan confusa cuando te conocí en el ascensor, continué. Nunca pensé que aquel horrible día me llevaría a conocer a alguien como tú. Michael asintió en silencio y sonrió ligeramente. Ya sabes, la vida te da tantas sorpresas que no sabes cómo reaccionar, dijo. Pero me alegro de que ocurriera como ocurrió. Y yo me alegro de que me lo dijeras. Después de aquella conversación, nuestra relación se hizo aún más fuerte. Ambos nos dimos cuenta de que lo que nos había unido no era una coincidencia, sino algo más significativo. No necesitábamos palabras altisonantes ni gestos románticos para sentir esa conexión. Todo se desarrolló de forma natural, y a los dos nos encantó. Pasaron unos meses. Una noche, mientras estábamos sentados en casa disfrutando de la cena, Michael se levantó de repente de la mesa y se fue a la otra habitación. No le di mucha importancia, pero cuando volvió, llevaba una cajita en las manos. Se acercó a mí, se sentó frente a mí y me la tendió. No es lo que piensas, dijo al notar mi sorpresa. Quería declararme, pero a mi manera. Abrí la caja y no vi un anillo, sino una llave. Miré a Michael, intentando entender a qué se refería. Es la llave de mi piso, me explicó. Pensé que no tenía por qué ser una proposición en el sentido clásico. Solo quiero que sepas que te quiero a mi lado. Sonreí, sosteniendo la llave en mis manos. No era una proposición convencional, pero era tan acertada, tan de su estilo, que no tuve más remedio que aceptar. Por supuesto, respondí, aceptaré la llave con mucho gusto. Y así empezamos a vivir juntos. Michael no era un héroe de cuento de hadas, era un hombre normal que se preocupaba de verdad por mí y quería construir un futuro juntos. Y eso era exactamente lo que yo necesitaba. Después de todo lo que había pasado, Michael y yo decidimos que nuestra boda no tenía por qué ser una celebración fastuosa. Los dos estábamos de acuerdo en que se trataba de nosotros dos, no de un gran número de invitados, decoraciones elaboradas y un apretado programa. Queríamos que el día fuera sencillo pero sincero y que reflejara lo que era realmente importante para nosotros. Pasamos mucho tiempo pensando en cómo y dónde celebrarlo. Al principio pensamos en una modesta ceremonia en la playa o en una acogedora casa de campo, pero al final decidimos simplificar aún más las cosas. Elegimos una pequeña iglesia de nuestro barrio donde conocíamos al párroco. El lugar era acogedor y tranquilo, y lo más importante, era adecuado para pasar el día tranquilamente, sin demasiado alboroto. A diferencia de cómo había imaginado mi boda una vez, ahora no me preocupaban los detalles más pequeños. Ya no me preocupaban las flores, que tenían que combinar a la perfección con el vestido, ni el número de platos del banquete. Decidimos no hacer una gran celebración, y fue una decisión acertada. En lugar de estar nerviosos e intentar complacer a todo el mundo, nos centramos en hacer que el día fuera sobre nosotros y para nosotros. La víspera de la boda decidimos pasar la noche juntos.
Mucha gente piensa que los recién casados no deberían verse hasta justo antes de la ceremonia, pero para nosotros no importaba. Pasamos la noche en un ambiente acogedor, viendo películas antiguas, hablando y disfrutando de la compañía del otro. Fue el momento en que volví a sentir que Michael no solo era mi futuro marido, sino también mi mejor amigo. Nos reímos, recordamos momentos divertidos de nuestros encuentros y disfrutamos de lo lejos que habíamos llegado. Por la mañana, me desperté junto a Michael y fue el mejor comienzo del día. No hubo que hacer maletas frenéticamente, ni estilistas ni maquilladores. Me limité a ponerme el vestido, sencillo, elegante, exactamente con el que me sentía cómoda. Fuimos juntos en coche a la iglesia y por el camino bromeamos diciendo que probablemente había sido el viaje de bodas más relajado de todos. En la iglesia solo nos esperaban nuestros familiares y amigos más íntimos. Mientras caminaba hacia el altar, sentí que el corazón me latía un poco más deprisa, pero no era de emoción, sino de alegría. Cuando vi a Michael de pie en el altar con esa cálida sonrisa que tanto me gusta, supe que todo lo que estaba sucediendo era absolutamente correcto. La ceremonia fue corta, pero muy emotiva. Dijimos nuestros votos mirándonos a los ojos. Sin frases memorizadas, solo palabras que salían del corazón. Michael habló de lo agradecido que estaba al destino por habernos unido, a pesar de todas las dificultades y situaciones ridículas. Yo, por mi parte, le confesé que aquel día, cuando nos vimos por primera vez en el ascensor, nunca había imaginado que se convertiría en mi marido. Ambos reímos y lloramos al mismo tiempo, y fue tan genuino que ni siquiera el pastor pudo contener la sonrisa. Después de la ceremonia, salimos de la iglesia y, en lugar del tradicional lanzamiento de arroz, nos recibieron con sonrisas y abrazos nuestros seres queridos. Nos hicimos unas cuantas fotos de recuerdo, pero tampoco hubo alboroto. Era nuestro día y saboreamos cada momento. En lugar de un gran banquete, decidimos cenar en un pequeño restaurante que nos gustaba a los dos. Solo estaban las personas más allegadas y el ambiente era cálido e informal. Bebimos vino, compartimos historias, nos reímos y nos sentimos felices de ser por fin marido y mujer. Cuando terminó la velada y volvimos a casa, sentí algo difícil de describir con palabras. Era una sensación de plenitud, paz y felicidad absoluta. No hubo pompa innecesaria, ni estrés ni decepción, solo nosotros, nuestros seres queridos y un día que recordaremos como uno de los más hermosos de nuestras vidas. Nos fuimos a la cama abrazados y sentí que Michael me besaba en la frente y me susurraba: ahora eres oficialmente mi mujer, y esto es lo mejor que me podía haber pasado. Sonreí, sintiéndome absolutamente feliz, y mientras me dormía, pensé que todo había sucedido exactamente como debía. Nuestro camino hasta este día no fue fácil, pero nos llevó a lo que realmente importa, el amor y la comprensión que encontramos el uno en el otro. Había pasado un año desde nuestra boda, y aquí estábamos de nuevo juntos en el baño, pero esta vez por un motivo muy distinto. Estaba sentada en el frío suelo, inclinada sobre el retrete, y Michael, mi cariñoso y paciente marido, estaba a mi lado, sujetándome el pelo para que no me cayera en la cara mientras vomitaba. Intenté ahuyentarlo, pero fue en vano. No era ni mucho menos la escena más romántica, pero tenía su intimidad especial. Incluso en momentos así, cuando me sentía absolutamente destrozada, él estaba a mi lado, apoyándome y cuidándome. Cuando las náuseas cedieron un poco, me recosté contra las frías baldosas. La cabeza me daba vueltas y me dolía el pecho, pero intenté sonreír. Michael, que seguía cogiéndome la mano, se sentó a mi lado. Creo que nuestra hija empieza a mostrar algo de carácter, respiré, intentando aliviar la tensión. Michael me miró con una leve sonrisa que era una mezcla de preocupación y ternura. Si tiene la mitad de tu personalidad, no nos aburriremos, dijo, acariciándome el hombro. Pero estoy segura de que será tan fuerte y resistente como su madre. Sus palabras, pronunciadas con tanta sinceridad, hicieron que mi corazón se estrujara de ternura. Sentí que la pesadez de mi pecho retrocedía un poco, sustituida por calidez y gratitud. En momentos así me di cuenta de lo afortunada que era por tener a Michael. No era solo mi marido, sino mi mejor amigo, un hombre que me comprendía incluso cuando apenas sabía lo que me pasaba. Michael me ayudó suavemente a levantarme y caminamos despacio hasta el dormitorio. Me cubrió suavemente con una manta y me acurruqué entre las almohadas.
Aunque seguía sintiéndome débil, su presencia me hizo confiar en que podría soportarlo. «Sabes», dijo sentándose a mi lado, «creo que nuestra niña no solo será fuerte, sino también inteligente. Puede que incluso encuentre la forma de aliviar las náuseas matutinas de su madre». Los dos nos reímos y en ese momento me di cuenta de que, a pesar de todos los retos a los que nos enfrentaríamos, teníamos todo lo necesario para superarlos juntos. Cerré los ojos y sentí que el cansancio desaparecía poco a poco. Sí, nos esperaban más retos con el embarazo y el nacimiento de nuestra hija, pero estaba preparada para cualquier cosa, sabiendo que Michael estaría a nuestro lado. La conclusión de esta historia es sencilla. La vida a veces nos presenta giros inesperados, y lo que parece un desastre puede convertirse en el principio de algo nuevo y bueno. Las cosas no siempre salen según lo previsto, pero de eso se trata, de ser capaces de aceptar el cambio y seguir adelante, aunque el camino hacia él resulte no ser el que habíamos imaginado. Suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte nuevos vídeos. Gracias por vernos.